Ahora quisiera dar la bienvenida al doctor Felipe Arauz Cavallini y a Daniel Alvarado Coto, que es el estudiante con quien va a trabajar. Don Felipe estudió en la Universidad de Costa Rica, hizo maestría y doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Ha sido profesor no solo aquí, sino también en el Instituto Tecnológico, ha sido académico visitante también en universidades de Estados Unidos y hemos tenido pues la dicha de tenerlo como director de escuela, decano, también fue director del instituto, como ustedes saben se le dio reconocimiento ahora, fue ministro de Agricultura por 4 años, es autor de numerosas publicaciones científicas. Actualmente tenemos la dicha de estar coordinando un proyecto de investigación en el instituto y pues le doy la bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Creo que Daniela puede poner la presentación. Ok, lo que les voy a presentar ahora se llama Información Ambiental para mejorar la toma de decisiones en cultivos de papa y cebolla, y va a ser presentada la mitad por mi persona y la otra mitad por Daniel, quien es el terciario que ha hecho la mayoría del trabajo. Esto es parte de un proyecto de investigación que se inició en el 2020, donde han participado investigadores de la universidad, incluyendo profesores, funcionarios, pasantes y el terciario, también gente del Ministerio de Agricultura y del Tecnológico de Costa Rica. Bien, como antecedentes, teníamos ya en el instituto un proyecto liderado por don Álvaro Brenes sobre análisis, interpretación y formulación de pronósticos agrometeorológicos. Estaba desde el 2016 la Agencia de Extensión Agrícola Tierra Blanca desarrollando el proyecto de agricultura de precisión llamado AgriPrex, tratando de introducir tecnología en la producción hortícola de esa zona alta de Cartago, una zona cebollera, papera y de zanahoria principalmente. Y en el 2019 decidimos unir esfuerzos y se formula este proyecto para apoyar desde la UCR el proyecto AgriPrex del MAC en temas de alertas tempranas agrícolas con base en variables meteorológicas. Luego el proyecto AgriPrex se amplía bajo el nombre de AgriInnovación 4.0 y logra de esa manera conseguir fondos a través de un convenio INDER-MAG-UCR que logra conseguir una cantidad importante de recursos para apoyar este proyecto. Eso como antecedentes, ya la Agencia de Tierra Blanca de Cartago tenía algunos resultados en el cultivo de cebolla que eran muy interesantes, donde en la parcela de un agricultor, don Santiago Víquez, él tenía una parcela de 2.200, era una parcela demostrativa, 2.200 metros cuadrados con riego con aspersión, y podemos ver acá básicamente que con una producción de 5.500 kilos en 2.200 metros cuadrados y un uso del recurso hídrico una eficiencia del recurso hídrico de 436 litros por kilo. Y ellos vinieron trabajando en varias cosas, como por ejemplo el uso de este riego por aspersión, cambian a riego por goteo, incluyen el uso de plástico negro, que no era una tecnología conocida en ese momento en cebolla, negro por debajo, plata por encima, y luego se incluye también uso de sensores de humedad volumétrica y tensiómetros y fertirriego con base en el análisis de suelo y manejo de la densidad de siembra, paradójicamente una densidad más amplia, menos plantas por hectárea, y sin embargo se aumenta la productividad porque aumenta el calibre de las cebollas, y entonces ya la eficiencia del recurso hídrico por kilo se va disminuyendo, ¿verdad? Al cambiar el sistema de riego y mejorar los rendimientos. Entonces, en este punto es que ya nos involucramos nosotros. Bueno, aquí podemos ver los aumentos en productividad en las diferentes cosechas que se hicieron. Estos son diferentes siembras, ¿verdad? Y aquí podemos ver ya una productividad bastante alta de 15 kilos por metro cuadrado. Eso equivale a 150 toneladas por hectárea, comparado con el promedio nacional de 35 toneladas por hectárea. Entonces, ahí estamos viendo una diferencia importante junto con otras cosas. Aquí ya ingresamos
y la idea era, junto con el convenio del INDER, empezar a meter tecnología. Entonces aquí con varias empresas privadas, con el apoyo del TEC, Ingeniería en Biosistemas aquí de la UCR, se empezaron a poner sensores de humedad, sensores de humedad volumétrica, de tensión de agua y luego también sensores de conductividad eléctrica, de manera que se pudiera optimizar ya el uso de información para mejorar eso. Esto todavía está en proceso, digamos, ahí la idea es justamente con esta intervención ir generando información más detallada sobre el impacto de estas nuevas tecnologías en la productividad de cebolla y en el uso de insumos y el recurso hídrico. El proyecto en que nos involucramos consiste en crear un sistema de información agrometeorológico para la reducción de riesgo ante la variabilidad climática, el cambio climático para los productores de la zona norte, buscando manejar información, trabajando en conjunto con la Agencia de Extensión Agrícola del MAC y diferentes especialistas de nuestra facultad de ingeniería, biosistemas, del tecnológico y otras instituciones del sector. Se evaluó el efecto del clima y su variabilidad sobre producciones de papa y cebolla, considerando además el impacto del clima sobre la incidencia de enfermedades. El objetivo general del proyecto era analizar el comportamiento del tiempo a partir de la recopilación y análisis de información disponible en el área del proyecto, que en realidad no era tanta, fue una sorpresa saber la escasez de información que había, para desarrollar sistemas de alerta temprana para facilitar la toma de decisiones en temas de la relación tiempo-cultivo. Me voy a concentrar en dos de los objetivos específicos que tienen que ver más con la información meteorológica para la toma de decisiones. Hicimos realizar una caracterización climatológica preliminar de la zona norte de Cartago para el periodo 85-2018, identificar la relación entre condiciones meteorológicas de la zona norte de Cartago en producción y productividad de los cultivos de papa y cebolla, utilizando información generada por la Agencia de Tierra Blanca en sus parcelas de innovación, del proyecto Agroinnovación. El proyecto inicia en 2020 y justamente ese año inicia la pandemia. Eso nos, digamos, nos echó para atrás en toda la posibilidad de hacer trabajo de campo. Entonces, usamos lo que le llamamos pasantes virtuales, es decir, aprovechando el curso de pasantía de la Escuela de Agronomía, tuvimos pasantes que lo que hicieron fue evaluar información histórica de clima y información histórica de rendimientos, en este caso de cebolla, para ver si encontramos alguna relación entre lo que eran las condiciones climáticas, sobre todo temperatura promedio anual, rendimiento de ese año y la relación entre año, niña y niño. Este primer pasante, Andrei, encontró en realidad que sí se veía una diferencia se veía mayor productividad en los años niños, mayor producción total. Sin embargo, eso era por el área, no por la producción por área. Si vemos los rendimientos, se mantienen muy similares a lo largo de los años niña o niño. Y es que había otros factores, aparte del carácter niña o niño del año. Por ejemplo, las cenizas volcánicas del volcán Turrialba tuvieron un impacto. En realidad, el rendimiento es multifactorial y es difícil ligarlo a una condición de un promedio anual de una condición de temperatura o de precipitación. Aquí tenemos, por ejemplo, este otro pasante. Él relacionó el rendimiento para diferentes años, de acuerdo con las encuestas de rendimiento que lleva la gente de la zona alta de Cartago y los datos de meteorología de la zona, que como les decía, no eran, o sea, lo que teníamos eran datos diarios, y aquí tenemos los promedios anuales, y se veía, por ejemplo, que el rendimiento era menor en los años de mayor temperatura. La relación con la precipitación no era quizá tan clara, entonces era como difícil sacar conclusiones con base en variables tan gruesas. Bueno, ahora con el proyecto financiado por el INDER ya vamos a tener una red de estaciones meteorológicas con datos horarios
donde podemos ya realmente generar información más detallada. Eso en cuanto a cebolla. En cuanto a papa, tuvimos 4 reuniones virtuales con representantes del Centro Internacional de la Papa y ellos nos recomiendan utilizar el modelo Blindcast para el pronóstico temprano de tizón tardío de papa, que es la enfermedad quizá más limitante en la papa en esa zona. Es esta que ustedes pueden ver en la foto. Y acá, digamos que todo esto fueron cosas que encontramos con ello, que la agrometeorología podría ser una herramienta útil para hacer pronósticos en sistemas de alerta temprana. Ok, este modelo Blindcast consiste en elaborar una predicción o pronóstico con base en monitoreo de parámetros como la temperatura media diaria, el número de horas de humedad por día iguales o superiores a 90% y la cantidad de precipitación diaria con el objeto de estimar la época o día propicio para efectuar el control de enfermedad, la misma que está en relación directa con las condiciones climáticas de la zona. Vean que aquí ya necesitamos datos horarios, o sea, el dato diario no nos sirve para este sistema. Entonces, y eso pues ya en la tesis de Daniel pues se solventó, ya tenemos en el lugar de la tesis una estación meteorológica con datos horarios. Y con este modelo hicimos tres trabajos con pasantes y la tesis de Daniel. Vamos a hablar un poco sobre este trabajo del pasante Luis Fabián Sanabria, que él tomó datos históricos de la zona para ver qué hubiera pasado con las aplicaciones contra tizón tardío si se hubiera aplicado el sistema Blindcast. Y estos son, como les digo, una evaluación retrospectiva con base en datos históricos. Y entonces se vio, por ejemplo, que en época seca, el tratamiento del agricultor hubiera hecho 15 aplicaciones versus entre 5 y 14 aplicaciones con Blindcast y así por el estilo. Se ve en general una disminución del número de aplicaciones con el sistema Blindcast. Eso es viendo datos históricos para ver qué hubiera pasado si se hubiera aplicado en esos años, ¿verdad? Estos son datos totalmente teóricos, datos históricos. Una limitación, les decía, no tenemos datos horarios en la zona. Tuvimos que buscar la estación más cercana, que es la de Cartago Centro, el Instituto Tecnológico, que las condiciones obviamente son diferentes a los de la zona alta de Cartago. Entonces, aunque el trabajo se ve bonito, la verdad tiene esa limitación y hay que reconocerla. Y entonces, a partir de eso, pues ya pasamos a la otra etapa de campo, que es la tesis de Daniel, y le voy a dar a él la palabra para que continúe. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar aquí para presentarles el proyecto de tesis que estoy realizando en conjunto con la Agencia de Extensión Agrícola de Tierra Blanca, el INTA, y el doctor Luis Felipe Arauz. El proyecto lleva por nombre Evaluación del modelo de predicción Blindcast y la herramienta portátil Juego de Discos o Juego de Ruedas para el manejo de tizón tardío en 2 variedades de papa en la zona alta de Cartago. Dentro de las generalidades, se sabe que la papa es uno de los principales cultivos alimenticios a nivel mundial, junto con el trigo y con el arroz, y es de suma importancia en países en desarrollo, ¿verdad? Como Costa Rica, donde se desarrolla principalmente por pequeños y medianos agricultores, y tiene principalmente 2 zonas de producción: Cartago, con alrededor de un 70%, y Zarcero, con alrededor de un 20%. Debido a la importancia a nivel mundial, no solo de la papa, no solo en Costa Rica, se ha buscado por tener un manejo adecuado de plagas y enfermedades, y dentro de los principales agentes bióticos se encuentra Phytophthora infestans, que es el causante de la enfermedad tizón tardío. Esta enfermedad es la más importante en la papa, ya que se puede presentar en toda la etapa reproductiva, y si no se tiene un manejo adecuado y bajo condiciones favorables, puede llegar a ocasionar pérdidas hasta del 100% en pocas semanas. Por eso es importante el uso de modelos de predicción, ¿verdad? Para realizar este control 100% adecuado, y dentro de los modelos que vamos a evaluar está el Blindcast y el juego de ruedas. Como objetivo general, nos propusimos validar los sistemas de predicción Blindcast y juego de ruedas para programar aplicaciones de fungicidas en el cultivo de papa bajo las condiciones climáticas de la zona alta de Cartago. Como objetivos específicos, nos propusimos
parametrizar las variables climatológicas de precipitación, humedad y temperatura. También identificar la estrategia más adecuada para el control de tizón tardío y comparar el rendimiento de un manejo convencional. Manejo convencional quiero decir calendarizado con los dos sistemas de predicción. También importante mencionar que el estudio se está realizando en la estación Carlos Durán, en Potrero Cerrado de Cartago. Se están evaluando las variedades Floresta y Zarcero. Para explicarles un poco más sobre el modelo de predicción Blightcast, este va a trabajar con datos climatológicos, como ya les mencioné, van a ser la temperatura, la humedad y la precipitación, y se están recolectando con una estación meteorológica. Se están recolectando horariamente en periodos de 24 horas. ¿Cómo funciona el sistema Blightcast? Entonces, el sistema Blightcast, en una primera instancia, nos va a mandar una primera alerta. Esta alerta va a estar relacionada con una posible ocurrencia del tizón tardío. Esta alerta va a tomar dos criterios, que son una acumulación de 30 mililitros de lluvia o bien una acumulación de 18 grados de severidad. ¿Cómo se obtienen estos 18 grados de severidad? Aquí tenemos este cuadro, ¿verdad? Entonces, para obtener estos 18 grados de severidad, va a haber una interacción entre rangos de temperatura promedio y horas con una humedad relativa mayor a 90%. Al realizar esta interacción, nos van a dar estos grados de severidad que van de 0 a 4 y esto se va a llevar diariamente hasta llegar al acúmulo de 18 grados de severidad, donde se va a dar esta primera alerta. Esta primera alerta nos va a indicar realizar una primera aplicación control. Seguidamente, para las aplicaciones siguientes, va a ser un parámetro similar, donde se va a contabilizar los 7 días después de la aplicación realizada, para después contabilizar los días con lluvia durante estos últimos 7 días y los valores de severidad también acumulados durante estos últimos 7 días. Aquí, igual, la interacción de estos dos nos van a dar un número de mensaje, que este número de mensaje nos va a indicar que no se recomienda aplicaciones, una advertencia, que esta advertencia nos indica que estar más atento a las condiciones climatológicas, ya que se puede dar otra ocurrencia de tizón, una aplicación cada 7 días o una aplicación cada 5 días. Es importante indicar que el sistema, si bien nos indica a la hora de aplicar, no nos indica qué aplicar, si es de contacto o es sistémico, eso va más a criterio técnico. Después, para el juego de ruedas, este es un sistema que fue creado por el Centro Internacional de la Papa. Es un poco más sencillo, no se ocupa una estación meteorológica y consta de 3 juegos que vienen por diferentes colores. Entonces aquí tenemos el juego de ruedas rojo, que es para variedades susceptibles, el amarillo, que es para variedades moderadamente resistentes, y el verde, que es para variedades resistentes. Nosotros estamos trabajando ahorita con estos dos. Dentro de este juego de ruedas van a haber otros 3 círculos giratorios, que son estos 3, que el primero va a contabilizar los días con lluvia, el segundo los días desde la última aplicación, y por último va a estar el tercero, el cual nos va a mandar el mensaje, que va a ser ya sea aplicar un fungicida sistémico, un fungicida de contacto o bien el no aplicar. Esto es más o menos el cómo funciona el juego de redes. Entonces, estos son los pasos a seguir, ¿verdad? Primero escogemos uno de los 3 discos de acuerdo a la variedad que estamos utilizando. Ubicar la marca del disco grande en la parte superior, que sería esta chiquitita aquí, para después manejar los otros discos giratorios. Entonces, contabilizamos los días que llovió, lo acercamos a la marca, después contabilizamos el número de días que no se realizó después de la aplicación, e igual lo alineamos con la línea, y esto al final sumamos los números y nos va a dar el mensaje, que como ya les indiqué, va a ser aplicar un fungicida sistémico, un fungicida de contacto o bien la no aplicación. Y bueno, como datos preliminares para la época seca, porque también estamos pensando en realizarlo en época lluviosa a partir de septiembre. En este caso tenemos el número de aplicaciones y se puede observar que al menos para el testigo, como ya les indiqué, es el manejo convencional calendarizado. Hubo una mayor cantidad de aplicaciones en comparación con los 2 modelos de predicción. El testigo tuvo 9 aplicaciones, mientras que el modelo Blightcast tuvo 3 y el juego de ruedas con 5 aplicaciones. Con los resultados de severidad, entonces aquí podemos observar
cómo fue creciendo la severidad, ¿verdad? Con el pasar de las evaluaciones. Las flechas son las aplicaciones realizadas, entonces viene por el mismo color, gris para testigo, naranja para juego de ruedas y Blightcast y azul para el Blightcast. Podemos observar cómo a partir del 24 de marzo ya la severidad en el Blightcast fue creciendo, teniendo una diferencia más que todo con el testigo, no así con el juego de ruedas, y esto lo podemos observar en el área bajo la curva de la severidad del cultivo de papa. Indicarles que esta área bajo la curva es en términos de proporción y no en términos de porcentaje, ¿verdad? De aquí los valores están bajos, pero para esto obtuvimos que al menos en la variedad zarcero no hay diferencias significativas, ¿verdad? En lo que es la variedad, pero sí para la variedad floresta. Obtuvimos una diferencia entre el testigo y el Blightcast, y eso nos pareció importante o nos pareció interesante, ¿verdad? Ya que la variedad zarcero es la moderadamente resistente y no se obtuvieron diferencias, pero sí para la floresta, que es la variedad susceptible. Entonces, esto lo podemos ver también en el número de aplicaciones. No hemos realizado la discusión, como ya les digo, pero eso tal vez se puede ver en el número de aplicaciones, ¿verdad? Esta diferencia y también de acuerdo a la variedad. Y más que todo esto es lo que llevamos ahorita como el trabajo. Ya en 20 días vamos a contabilizar o llevar el conteo del rendimiento para posteriormente ya realizar el otro trabajo en septiembre. Gracias.